Una base de datos es un conjunto de información organizada de manera que puede ser utilizada de forma eficaz. Un directorio telefónico, un diccionario, un calendario o un libro de recetas son algunos de los ejemplos de una base de datos. La información de una base de datos es organizada en forma de registros. Cada uno de estos registros contiene la información de una persona u un elemento de la base de datos. Por ejemplo, cada registro de un directorio telefónico contiene lo que viene siendo el nombre, la dirección y el número telefónico de una persona. Esto quiere dejar dicho que entre los campos que componen la base de datos va a contener lo que son las siguientes informaciones, que es el nombre, la dirección y el número, y todo esto va a estar incluido en campos separados. Normalmente los campos son identificados con la información que estos almacenan. Un ejemplo puede ser que el campo que se llama nombre guarda los nombres, el que se llama dirección guarda la dirección y el que se llama número telefónico guarda el número telefónico. Ahora bien, los campos también pueden ser divididos en diferentes tipos, que son numéricos, fecha, alfanuméricos, y cada uno de estos tiene su tipo específico. Ahora bien, entre los campos existen lo que son las relaciones, y una relación es una función que hace coincidir datos en columnas o claves, normalmente columnas, que tienen el mismo nombre, ambas tablas. En la mayoría de los casos, la relación conecta la clave principal o la columna de identificador único para cada fila en una tabla o un campo o otra tabla. Existen lo que son las relaciones de uno a varios, que es una relación en la que uno o varios tienen un tipo de relación en común. En este tipo de relación, una fila de la letra A, o la tabla A mejor dicho, puede tener muchas filas coincidentes con lo que viene siendo la tabla B, pero la fila de la tabla B solo tiene una fila coincidente con la tabla A. Por ejemplo, la tabla editores y la tabla títulos tiene una relación de unos a varios. Es decir, que cada editorial procesa muchos títulos, pero un título proviene de una sola editorial. Relaciones de varios a varios es la relación de varios a varios. Una fila de la tabla puede tener muchas filas coincidentes con la tabla B y así viceversa. En esa relación se crean definiciones de una tercera tabla determinada, una tabla de conexión. La clave primaria de las tablas se conecta con esta para crear así una tabla que lleva las claves primarias de cada uno de estos. Por poner un ejemplo, en autor y títulos, si la clave primaria de autor es ID autor y la clave primaria de títulos es ID títulos, en esta nueva tabla que se va a llamar títulos autores va a ir ambas IDs. Lo que es una relación de uno a uno es una relación con una fila de la tabla A que no puede tener más de una fila coincidente con lo que es la tabla B y así viceversa. Y ahí se crea una relación de uno a uno si ambas columnas relacionadas son claves principales o tienen restricciones únicas. Las bases de datos. ¿Qué es una base de datos en primer lugar? Una base de datos es un conjunto de datos organizados de forma precisa para que a la hora de su necesidad sean consultados, obtenidos y después entregados de forma eficiente y rápida. Bajo este criterio, una base de datos no es más que una forma organizada en la que los datos se acumulan con el único fin de ser buscados y conseguidos de forma rápida y eficiente. La digitalización a la base de datos ha creado diferentes lenguajes de programación en las bases, lenguajes de los que hablaré próximamente. Mientras tanto, las bases de datos pueden diferenciarse en múltiples tipos. Las bases de datos pueden ser estadísticas o pueden ser dinámicas. Las bases de datos estadísticas son aquellas que no se modifican a lo largo de la historia, debido a que son cosas como sucesos históricos o bibliografías, mientras que las dinámicas son aquellas que sí pueden modificarse a medida que pasa la historia, como pueden ser los números de cuenta de banco de una persona o los registros que se guardan en las cámaras de seguridad. Otro tipo de base de datos pueden ser las bibliográficas, pero estas ya no se entrarían en lo que es la estadística y la dinámica, sino que entrarían en sí en una rama de la base de datos. Las bases de datos bibliográficas son aquellas que se concentran en dar información sobre un personaje o un suceso histórico. Existen también bases de datos del tipo
que permiten entregarte información sobre empresas y compañías. A su vez, así como existen este tipo de bases de datos, existen también los modelos de bases de datos, siendo modelos como el jerárquico, el encargado de manejar grandes datos a velocidades rápidas en cuestiones de poco tiempo. Este se usa principalmente en páginas web, aunque ya se ve anticuado por el sistema de reyes, que sustituye al jerárquico y mejora incluso en muchas áreas. Existe también el modelo relacional, el cual es un esquema de lo que sería la vida real y la vida digital. Pues esto es lo que busca el modelo relacional. Busca plantear un problema en la vida real, después transformarlo y pasarlo a digital. Respecto a estos modelos de bases de datos, existe un programa llamado SQL, que es el cual que usa precisamente el modelo relacional. SQL es un lenguaje encargado para la modificación, manipulación, destrucción y creación de datos. Este lenguaje se aplica en muchos ordenadores a nivel mundial, transformándose en estándar en el 1987. Ha pasado también por múltiples cambios en la historia, como la inserción de triggers en el 1999 o la inclusión del derivado getBy en el 2008. Buenas, mi nombre es Janet Caravito y yo les estaré hablando sobre el origen de las bases de datos. Estos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros que se utilizaban para recoger informaciones sobre las cosechas y los censos. Pero la búsqueda de informaciones era lenta y poco eficaz, ya que todo este proceso se realizaba de manera manual y no de una manera automática. El uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de datos, sobre todo después de la aparición de las primeras computadoras. En 1844, Herman Hobbit creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época los censos se realizaban de manera manual. Debido a esto, fue que Hollerith comenzó a desarrollar el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos de seguridad. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Y a través de este mecanismo se comenzaron a automatizar información, con la desventaja de que esta solo podía ser de forma secuencial. Para los años 60, las computadoras bajaron de precio, haciéndola asequible a las empresas privadas, haciendo que el uso de los discos se popularizara. Esto fue un adelanto, debido a que a partir de este soporte se podían consultar la información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. También se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas, ya que eran posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. En los años 60 también se dio la alianza entre la compañía IBM y la de American Airlines para desarrollar un SABRE, que es un software que maneja las reservas de vuelos, transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. También se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Patcham, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos, que es conocido como modelo en red, que permitió la creación de estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistema de información. Codalize, en sus siglas en inglés, que es Conference of Data
System Language era un consorcio de industrias informáticas que tenían como objetivo la regularización de un lenguaje de programación que pudiera ser utilizado en multitud de computadoras. Los miembros de CODASIL pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales, o sea, del Estado, que estaban relacionados con el proceso de datos. Su principal meta era promover un análisis, diseño e implementación de los programas como COBOL. Nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso que se lleva a cabo por ANSI. En los años 70, Edgar Frankenkow definió el modelo relacional, a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de un artículo, un modelo relacional de datos que para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Lawrence Ellison, a partir del trabajo de Edgar Cohn, comenzó a trabajar sobre los sistemas de base de datos relacionales. Desarrolló el Relational Software System, o bien lo que hoy se conoce como Oracle Corporation, desarrollando un sistema de gestión de datos relacional con el mismo nombre de la compañía. En la década de los 80 se desarrolló el SQL, Structured Query Language, o lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos y hacer cambios sobre la base de datos de forma sencilla. Además, analiza grandes cantidades de información y permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. A diferencia de la base de datos de los años 80, que se diseñaron para aplicaciones de procesamiento de transacciones. Oracle es considerado como uno de los sistemas de base de datos más completos que existen en el mundo, aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido total hasta hace relativamente pocos años, cuando sufre la competencia de SQL Server de la compañía Microsoft y de la oferta de otros sistemas administradores de bases de datos relacionados con licencias libre, como es el caso de MySQL, Firebird o PostgreSQL, que aparecieron ya después de la década de los años 90. A principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL. Comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas, compuestas por filas y columnas, pudieron competir con las bases jerárquicas y de red como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En la década ya de los 90, la investigación en base de datos giró en torno a la base de datos orientados a objetos, los cuales han tenido grande éxito a la hora de gestionar datos completos en los campos donde la base de datos relacionales no han podido desarrollarse de manera eficiente. Se desarrollaron herramientas como Excel, Access del paquete de Office que marcan el inicio de la base de datos orientada a objetos. Y así fue como se creó la tercera generación de los sistemas gestores de base de datos. También en esa época fue cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos, que posteriormente a partir ya de lo que es los años 2000 volvió a sufrir modificaciones introduciendo características de XML.
cambios en sus funciones, estandarización del objeto secuencia y de las consultas autonuméricas. Se creó la posibilidad de que SQL pueda utilizar conjuntamente con XML y se define las maneras de cómo importar y guardar los datos XML en una base de datos, trabajándola con SQL obviamente, dando la posibilidad de proporcionar facilidades que permiten a las aplicaciones integrar el uso de XQuery, que es el lenguaje de consulta XML, para acceso ocurrentes en datos ordinarios SQL y documentos XML. Ya se dio la posibilidad de usar la cláusula order by. Aunque el boom de los 90 era el nacimiento de la World Wide Web, o como normalmente nosotros los conocemos como www, a finales de la década, ya que a través de este se facilitó la consulta de las bases de datos. Bien, hoy en día existen 3 grandes compañías en las que se enfoca más lo que es el mercado de la base de datos, que son IBM, Microsoft y Oracle. Pero en Internet se puede conseguir una gran variedad de manipuladores de bases de datos con las que tú puedes crear y manejar una base de datos con una gran facilidad, como es LINQ, que es un proyecto también de Microsoft. También lo que son las SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. Y bien, esto fue ya como se asentaron las bases de la base de datos. A continuación le hablaré un poco también sobre los modelos de datos, el modelo de datos relacional. Bien, este es un modelo basado en registros o tuplas que se encuentran en un nivel cercano al físico. El diseño de la base de datos parte del diseño conceptual con un diagrama ER y luego cae en el lógico, que sería convertir ese diseño conceptual en un esquema relacional. Bien, este fue introducido por Edgar Frank Cote entre los 60 y los 70. El modelo lógico relacional utiliza objetos llamados tablas para representar las entidades de datos, donde cada tabla está formada a su vez por un conjunto de columnas que son los atributos de esa entidad. En este modelo las tablas se le llaman también relación. Publicó su trabajo A Relational Model of Data of Large Shaded Data Banks, o un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, que eso fue en 1970, como había mencionado anteriormente. Una entidad es básicamente alguna cosa u objeto del mundo real de la cual se maneja información. Esa entidad tiene atributos, que son los datos o informaciones que se manejan sobre esa entidad. Una relación en una asociación entre varias entidades. Este modelo fue propuesto por Peter Chain en 1976, que este permite visualizar los objetos que pertenecen a la base de datos, sus atributos y cómo se vinculan una con otra mediante relaciones. El modelo entidad-relación ha sido la base para diversas metodologías sobre análisis y diseños de sistemas, herramientas de ingeniería de software asistido por computador y repositorios de sistemas. La creación de este modelo no fue solo creado por Choate, sino que él sentó las bases del modelo, mientras que Chen le dio los últimos detalles. Aunque estos dos personajes jamás trabajaron juntos. En 1976 y 77, Peter Chen publicó 2 artículos, en el cual detallaba un modelo para realizar esquemas, con la idea de proveer una visión unificada de los datos en un sistema de base de datos. Este modelo es el modelo entidad interrelación, que actualmente se conoce más con el nombre de entidad relación o ER.
El modelo entidad-relación es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de las bases de datos. Fue introducido por Peter Shane en 1976 y basa en la existencia de objetos a los que se le da el nombre de entidades y asociación entre ellos, llamadas relaciones. Bien, hasta aquí ha llegado mi exposición. Gracias por su atención. Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que están observando esta parte de la exposición. Mi nombre es Esteban Galvá, mi matrícula es 2019-8456 y yo vengo a hablarles acerca de las operaciones básicas que son de consulta, modificación, eliminación y actualización de datos. Todas estas operaciones que acabamos de mencionar pertenecen a un mismo subconjunto o a un mismo conjunto, mejor dicho, que son las operaciones DML, que quiere decir Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Las principales son estos que acabamos de decir, los principales grupos son selección, modificación, eliminación y actualización de los datos. Comenzando por el primer grupo, que son las de consulta, tenemos el comando select, que es el principal que nos ayudará en este sentido. La sintaxis de este comando es la siguiente: escribimos la palabra clave select, luego escribimos el elemento de la tabla que queremos consultar, luego especificamos la otra palabra clave que será from y luego escribiremos el nombre de la tabla desde el cual queremos consultar la información. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si tenemos una tabla de estudiantes y nosotros queremos saber el nombre de los estudiantes de esa tabla estudiante, colocaríamos select, que es la palabra clave, nombres, que vendría siendo el campo dentro de la tabla de estudiantes, from, que es la siguiente palabra clave tras la cual especificaremos el nombre de la tabla del cual queremos traer los datos, y por último estudiantes, que viene siendo el nombre de la tabla del cual estamos trayendo los datos, como acabamos de especificar. Otra función que tenemos junto con este es el de poder colocar un filtro con el cual podremos traer informaciones más específicas dependiendo de lo que nosotros coloquemos en este filtro. Para esto nos ayudará la palabra reservada o el comando reservado where. Luego de especificar el nombre del campo y el nombre de la tabla del cual queremos traer la información, nosotros podemos especificar un filtro colocando un where y posteriormente poniendo un filtro. Por ejemplo, podríamos poner donde la edad de los estudiantes sea mayor a, no sé, digamos 18 años. De esta manera podríamos traer los datos con un filtro que hemos aplicado mediante el comando where para poder seleccionar información de manera más precisa, de manera que no tengamos que traer toda la información de la tabla, sino que podamos traer un puñado de la misma y manejarla según nuestras necesidades. Luego de esto están las operaciones de inserción. Estas operaciones están básicamente representadas por el comando insert into. Este nos ayudará a la hora de que necesitemos, como su mismo nombre lo indica, colocar o insertar informaciones dentro de una tabla. La sintaxis de este comando es la siguiente: primero escribimos las palabras claves insert into, luego especificamos la tabla en la cual queremos colocar la información y lo siguiente dependerá de si sabemos cómo es la estructura de la tabla o no. En caso de que sepamos cómo es la estructura de la tabla, simplemente debemos de colocar la palabra clave values y entre paréntesis especificar los valores que queremos insertar en la tabla que pusimos anteriormente en el orden en el que están colocados los campos. Esto en el caso de que nosotros sepamos la estructura de la tabla que queremos manipular. Prosiguiendo están los comandos de eliminación de datos. El principal viene siendo el comando delete. Con el comando delete nosotros podremos eliminar todos los datos de una tabla que nosotros mismos especifiquemos. La sintaxis de esta operación es la siguiente: escribimos la palabra clave delete, luego escribiremos lo que deseamos borrar de esa tabla y por último escribiremos la palabra reservada from, que utilizamos, si podremos recordar, a la hora de utilizar las operaciones de consulta de datos, y por último la tabla de la cual queremos borrar la información. Si utilizamos el mismo ejemplo de antes, podemos decir delete nombres from estudiantes. Ahí estaríamos borrando todos los datos que haya en la columna nombres de la tabla estudiantes. Y por último tenemos los comandos de actualización de datos, cuyo principal representante es el comando update. La sintaxis de este comando viene siendo la siguiente: colocamos la palabra reservada update, luego especificamos la tabla que queremos actualizar, escribimos otra palabra reservada que será set y ahí comenzamos a especificar uno por uno los valores que queremos actualizar de la tabla en cuestión.
Una cosa que debemos de tomar en cuenta en este caso es que nosotros debemos de especificar campo por campo el valor que queremos que lo reemplace. No es como en el caso del comando insert, en el cual simplemente especificas los campos y especificas los valores que se van a insertar y luego ya ambas cosas en conjuntos. En este caso debemos de especificarlo campo por campo, como lo hemos dicho ya varias veces en esta explicación. Un ejemplo podría ser update estudiantes, set nombres va a ser igual a Juan, apellidos a González, edad igual a 17 y así sucesivamente. Algo que debemos de tomar en cuenta en este caso es que es muy importante que nosotros pongamos un filtro a la hora de actualizar, ya que si nosotros ponemos un update sin filtro, todas las informaciones que nosotros tengamos en nuestra tabla serán actualizadas con lo que nosotros especifiquemos. Por lo tanto, es algo a tener muy pendiente y algo muy importante que nosotros utilicemos el comando where que vimos a la hora de explicar el comando insert, que es el de, si podemos recordar, el de consulta de datos, para poder colocar un filtro y determinar con más precisión cuáles son los registros que deseamos actualizar. Eso sería todo y los dejo con la siguiente parte de la exposición. Hola, mi nombre es Nayeli González y estaré hablando acerca de las vistas en SQL y álgebra relacional. Una vista es una tabla virtual cuyo contenido está definido por una consulta. Al igual que una tabla, una vista consta de un conjunto de filas y columnas de datos con un nombre. Se refiere a una capa donde se ofrece una visión simplificada de los datos. Esas estructuras sirven para ocultar detalles lógicos de los datos e incluso pueden ser utilizadas como una barrera de seguridad. Existen tres tipos de vistas. Las vistas indizadas, esa se refiere a una vista que se ha materializado. Las vistas con particiones, esta combina datos horizontales con particiones de un conjunto de tablas. Y las vistas del sistema, que estas exponen metadatos de un catálogo. Bien, veamos un pequeño ejemplo de cómo hacer una vista en SQL. Es bastante sencillo. Previamente tendríamos una tabla ya creada, crearíamos una tabla. Aquí tenemos dos tablas ya creadas, la tabla estudiante con llamada es y profesor. Entonces vamos a crear una vista para la tabla estudiante. Podemos poner cualquier nombre, uno que nos haga referencia a que es una vista, por ejemplo. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Se ha creado nuestra vista. Esta vista podemos manejarla normal como si fuera una tabla. Vamos a ver. Aquí entonces nos sale una vista de lo que tenemos en esta tabla. Tenemos el ID del estudiante, la clase y el nombre. Muy bien, también podemos agregar valores a nuestra vista. Vamos a hacer el estudiante 4, digamos que es una clase 1 y se llamaría Eduardo. Bien.
de que se ha hecho, no lo podríamos ver porque es una vista, pero lo podemos hacer, lo podemos agregar del siguiente modo. Podemos decir Alter View, que esto hará que nuestra vista se restablezca con los nuevos valores, ¿verdad? Entonces, preview. Bien, listo los valores que tenemos aquí, entonces ya se han agregado a nuestra tabla, y así de sencillo se puede hacer una vista. Aquí vemos que se ha agregado el estudiante 4 en la clase 1, Eduardo. Bien, perfecto, eso es todo. Así de sencillo podemos crear una vista y agregar un valor a nuestra vista. El álgebra relacional es un lenguaje el cual define una serie de operaciones, las cuales se realizan con operadores, cada uno de los cuales se puede utilizar sobre uno o varios conjuntos de datos, produciendo como resultado un nuevo conjunto de datos. Algunos de sus operadores son, por ejemplo, la selección. Esta es representada por la letra sigma griega. Opera sobre dos o más tablas, no siendo necesario que estas tengan las mismas estructuras, y devolviendo una nueva tabla con las filas que satisfacen cierta condición. La proyección está representada por el símbolo pi. Esta opera sobre una o más tablas, no siendo necesario que estas tengan las mismas estructuras, y devolviendo una tabla con las filas que satisfacen cierta condición, tal y como sucede con la selección, solo que la proyección permite seleccionar sobre cuáles columnas deseamos hacer el resultado. El producto. Esta opera sobre dos tablas, efectuando un producto cartesiano del contenido de las mismas, no siendo necesario que éstas tengan las mismas estructuras, y devolviendo una tabla cuyo contenido será todas las posibles combinaciones de las filas de una de ambas tablas. Bien, veamos ahora un pequeño ejemplo utilizando operadores de álgebra relacional. Aquí vemos que hemos utilizado el select para poder mostrar los datos que tenemos aquí ya guardados. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir aquí estamos diciendo que nos muestre en la tabla estudiante el ID de la clase que se llama, los ID de la clase que se llama mayor a 1. Veamos. Entonces aquí nos aparece Ana y nos aparece Marta. Bien. Vamos otro pequeño ejemplo.
Vamos a hacer el ejemplo de la multiplicación, ¿verdad? Vamos a ver. Y aquí entonces nos ha hecho una tabla con todos las combinaciones posibles de estas tablas. Bien, aquí lo tenemos, perfecto. Eso ha sido todo. Espero que les sirva de ayuda y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.